a la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, me regocijo con ustedes y doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes, para guiarlos y amarlos. Hijitos, la paz está en peligro y la familia bajo ataque. Los invito, hijitos, regresen a la oración en familia, pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible y léanla cada día. Amen a Dios sobre todas las cosas, para que vivan bien en la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el día de Nuestra Señora del Carmen, el programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de la Señora del Carmen, memoria de nuestra Madre del Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo y en el que más tarde algunos, buscando la soledad, se retiraron para hacer vida eremítica, dando origen a una orden religiosa. Según la tradición, la Virgen se apareció a Simón Stock el 16 de julio de 1251. Le dijo: este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quienes mueran usando el escapulario no sufrirán del fuego eterno. Pensamiento josefino para la fecha. Dichoso serás si mueres asistido por San José. Entonces no te importará si las llamas te devoran, las aguas te inundan o la enfermedad te mata. Las oraciones a San José te cubrirán con su manto protector para defenderte, lo dijo el venerable Nelson Bach. Bien amigos y amigas, celebramos hoy con todo gozo y con todo esplendor la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, fiesta muy universal, puesto que es la, diríamos, devoción mayormente difundida en el mundo. La Santísima Virgen María tiene muchas advocaciones, tiene mucha devoción, todas convergen en lo más importante, o lo que da forma a cualquier tipo de oración o advocación. Es la Madre de Dios y punto. Por eso es la Virgen tan mencionada en toda parte, pero esta advocación de la Señora del Carmen, si hablamos de popularidad, sí es la más. Dejemos que Luis Horacio Lora nos ilustre un poquito acerca de esta fiesta de la cual hemos hablado en los programas precedentes, tanto de ella como de su encargo de usar el escapulario. Luis Horacio, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Orlando, y gracias al cielo por darme la oportunidad de compartir hoy
la alabanza a nuestra Santa Madre María, Madre de Jesús y Madre nuestra, Madre del Redentor y corredentora nuestra. Ella participó activamente, empezando por lo más sublime, que en ella se encarnó el Redentor. Y por eso pudo Él habitar entre nosotros, compartir nuestra existencia y nuestra condición humana, todas nuestras limitaciones, todos nuestros dolores, y podernos así redimir. Empezando porque con su muerte el Señor nos demostró que la muerte no es un absurdo, que la muerte tiene sentido dentro de la creación y que el dolor y el sufrimiento no son absurdos, tienen un valor. Y por eso el Señor lo consagró con su propia muerte y con su propio sufrimiento. Ahora, eso lo logró porque la Virgen María le dio un cuerpo, lo encarnó en sus entrañas. Entonces, ella nos fue dada como madre explícitamente en el Calvario. Entendiéndose, Luis Horacio, que eso se dio no por voluntad de la Virgen, sino que fue Dios quien determinó que su Hijo único tomase carne en el seno de María, porque él ya venía con la misión de la redención. Exacto, gracias por esa aclaración. Pero podemos entonces subrayar cómo Dios, en ese plan, en ese sueño de amor, de salvación y de redención para la humanidad que había caído en el pecado, la elige a ella por su virtud. Pero le pide permiso, no violentó su libertad. Entonces ella, como nosotros, pudo decir que no, pero dijo que sí. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, es decir, la palabra de Dios. Entonces, hablando, ya que hiciste mención a las advocaciones, Nuestra Señora del Carmen es una advocación, entre las muchas. Pero, por ejemplo, para nosotros los colombianos, y justo en este mes de julio, la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá es la patrona, la reina de Colombia. Y sigue en igual, más o menos, diríamos, sin ser igual, en esplendor, en acogida y en devoción, la Virgen del Carmen para Colombia. O sea, la advocación, la misma Virgen en esta advocación. Claro, es como si fueran fotografías de nuestra mamá. Hay una fotografía de ella niña, podemos tener una fotografía de nuestra madre siendo ella pequeña, recién nacida, en el bautizo, en el matrimonio. Es la misma. Exacto. Para mí la mejor explicación de las advocaciones y de las imágenes de la Virgen es la de la fotografía con la mamá. Muy bien. O con el ser que se quiere. Entonces, la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, que, como ya hemos dicho, es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación, su nombre, procede de su veneración en el Monte Carmelo. Miren, queridos amigos de esta meditación hoy, a donde nos remonta o nos lleva la devoción de la Virgen del Carmen. El solo nombre nos lleva a esa denominación que procede de su veneración en el Monte Carmelo, en la Tierra Santa. En la tierra donde nació Jesús, en la tierra donde nació María, cerca de Haifa. Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea. Jesús era un hebreo. María era una hebrea. Carmel o Al-Karem, que se podría traducir como jardín de Dios. ¿Qué es esta belleza? La Virgen es el jardín de Dios, donde se han cultivado las más exquisitas, las más bellas flores y perfumes de un jardín. Eso es María. Y en este sentido, permítanme que haga una relación con el Santo Rosario,
que ha sido definido como que cada Ave María es una rosa para la Virgen. Entonces, la denominación, el nombre de Virgen del Carmen procede de su veneración en el Monte Carmelo, en la Tierra Santa, cerca de Haifa. Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea Carmel o Al-Karem, que se podría traducir como Jardín de Dios. La veneración de esta advocación mariana ha sido difundida en el mundo por la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, llamados y conocidos en el mundo entero y en nuestro mismo medio como los carmelitas. En España, en Puerto Rico, en Costa Rica, es la patrona del mar. Y esto para que nos ubiquemos que es un contexto universal, no es solamente aquí en Colombia donde la queremos tanto y para nosotros tan importante. En España, en Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es patrona de la Armada Española, de donde proviene casi toda nuestra cultura y de donde llegó a nosotros el mensaje evangélico. En la República Dominicana hay algunas tradiciones en torno a la celebración del Día de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y ya entendemos entonces por qué hablamos de Nuestra Señora del Monte Carmelo, como lo acabamos de explicar. Es considerada reina y patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros. Es patrona de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de los marineros y de los conductores en Colombia. Y sobre todo en Colombia es muy destacada la devoción de los conductores a Nuestra Señora del Carmen. En el occidente antioqueño, que yo conocí desde niño, los conductores se bajaban en las cañadas, en ciertos puntos de la carretera, donde había una imagen de la Virgen, y ellos se bajaban a ponerle una veladora. Y no hablemos sino lo más destacado y lo más común para todos, las manifestaciones de los conductores en la ciudad de Medellín, Colombia, y en todo el país y en la costa atlántica. Es considerada reina, pues, y patrona de los conductores en Colombia. En Bolivia es la patrona de la nación y de sus Fuerzas Armadas. En el Perú es patrona del criollismo y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima. Y en Venezuela es la patrona del ejército y los conductores también como en Colombia. Así, en el Perú es patrona del criollismo. Además fue patrona del ejército de los Andes, que, liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de Argentina, de Chile y Perú. Este dato no es muy conocido. Es la presencia de la Virgen en la gesta de independencia de América Latina. No es muy conocido entre nosotros, pero sí en el sur de, claro, allá, de América, donde obviamente los países que mencionaste, San Martín es el héroe de esos lugares, más que Bolívar incluso. En España es patrona de las Fuerzas Armadas, patrona de Ruth, Córdoba, y patrona de San Bernardo, Cádiz. Esta advocación mariana da nombre también a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, Carmelita, y que celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio. Bueno, Luis Horacio, importantísima información. ¿Cuándo se origina, recordémoslo, esta devoción? El nombre del Monte Carmelo proviene pues de Carmen, como lo acabamos de decir, en hebreo, jardín o viña de Dios. El Monte Carmelo está situado en el actual Israel, entre el mar Mediterráneo y el valle de Jezreel. Aparece un libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 2, como un lugar bello. El profeta Elías vivía en una gruta del Carmelo. En este lugar, el profeta Elías demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes del dios pagano Baal.
La veneración entonces remonta al grupo de ermitaños que, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos, hacia 1200, formaron la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, los carmelitas. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior general de la orden, entregándole el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldado por los pontífices posteriores. También, según la tradición, en el siglo XV, la Virgen se apareció al Papa Juan XXII y le prometió ayuda contra sus adversarios si otorgaba una nueva aprobación a los carmelitas. La Virgen también prometió la salvación de los carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del hábito o el escapulario y cumpliesen prescripciones de oración, y en caso de que correspondiese a su estado canónico de castidad, la Virgen descendería al purgatorio el primer sábado después de la muerte de las personas para llevar sus almas al cielo. De ahí que esto recibiese el nombre de privilegio sabatino, por lo del sábado. Esto fue aprobado por el Papa Juan XXII en la bula sabatina del 3 de marzo de 1322. Posteriormente, también fue aprobada por el Papa Clemente VII, con el breve Dilecti Filii de 1527. La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar, Stella Maris en latín, ¿no? Exacto. Es patrona de los marineros. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió también por otros países de Europa, por España, ya lo dijiste, por Portugal y sobre todo por Iberoamérica a partir del siglo XVI. Exactamente, es decir, desde la llegada de los españoles trajeron esta devoción. Y hay dos cosas, como dos conductores de la tierra, los choferes, y conductores del mar, los marineros. Es patrona de los conductores. Claro. Entonces sería muy bueno pedirle a la Virgen que nos ayude a conducir nuestra propia vida, sea en tierra o sea en mar. La devoción, pues, a la Virgen del Carmen fue llevada por los misioneros españoles en la época de la colonización española de América, estando, por tanto, íntimamente unida a la historia de Hispanoamérica. Chile es un caso especial porque el 3 de abril de 1987, Chile fue consagrada a la Virgen del Carmen por el Papa Juan Pablo II en el Santuario Nacional de Maipú. Luis Horacio, la historia en Colombia sucintamente de Nuestra Señora del Carmen, ¿cuál podría ser? La historia de Nuestra Señora del Carmen en Colombia nos remite a los transportadores colombianos, quienes la adoptaron como su patrona por la protección e intercesión que se le atribuye a la Virgen del Carmen en situaciones de peligro. Es común ver en las carreteras colombianas, como ya lo hemos dicho, para el lado del occidente, santuarios levantados en honor a la Virgen, con decenas de velas alrededor y farolas de los carros puestas por los conductores que pasan por el lugar y que se detienen a orarle. Igualmente los conductores mandan bendecir escapularios e imágenes, las cuales cuelgan y pegan en sus vehículos a manera de escudo protector. El origen de esta devoción se sitúa en el Caribe colombiano.
En casi todos los municipios de los 7 departamentos de esta región del norte del país, pero sobre todo en los del antiguamente llamado Bolívar Grande. Se le rinde pues diversos homenajes a la Virgen del Carmen en su día y los conductores participan de las procesiones en honor a su patrona, engalanando sus vehículos y haciendo sonar sus bocinas. En los pueblos ribereños del Río Grande del Magdalena, las gentes, las personas que por allí habitan, salen en procesión por el río, llevando la imagen escoltada por centenares de chalupas, comúnmente en el municipio de Guamal. Luego, los transportadores terrestres llevan la imagen en una gigantesca caravana en la que hacen sonar las bocinas de los automóviles, haciéndose notar por cada pueblo que pasan. También se realiza una cabalgata conmemorativa. El principal municipio en donde se destaca la celebración del 16 de julio, día consagrado a la Virgen, es el Carmen de Bolívar, donde se llevan a cabo unas fiestas patronales con prestigio en toda Colombia, alrededor del 7 al 17 de julio. Estas fiestas comúnmente comienzan con una alborada musical realizada por una banda de música, de viento, con diferentes acciones culturales en días anteriores. Las romerías se bailan y se cantan con su patrona, la cual no es ajena a la danza, pues es llevada en hombros al ritmo de un porro sabanero. En las noches de la novena, después de terminar de tocar la banda de viento que se coloca en el atrio del santuario, la gente se reúne en el centro de la ciudad para jugar o simplemente ver las tradicionales bolas de candela. Los días 15, 16 y 17 se hace quema de castillos y bolas de candela. Los días 15, 16 y 17, pues estas cosas son como unas vacalocas. Por otra parte, cabe añadir que su nombre de fundación fue Nuestra Señora del Carmen. Desde el 16 de julio del año 1992 se declaró en diversas arquidiócesis y diócesis a nivel nacional en Colombia, en sus actas, como fiesta religiosa casi de precepto para la mayoría de ciudades y pueblos de Colombia, que de diversas formas le rinden homenaje a su santa patrona de una forma excepcional, con alboradas, procesiones, desfiles y bendiciones de vehículos. ¿Cómo son los casos en Honda, Tolima? Ya no al norte, sino en el centro del país. En el centro del país, porque ya hemos hablado también de Antioquia. En Honda, Tolima, se celebra un banquete en honor a la Virgen del Carmen, días previos a la fiesta, con muestras culturales. En el centro histórico de Bogotá, La Candelaria, se encuentra el santuario distrital de la Virgen del Carmen, donde cada 16 de julio se realizan diferentes actos que congregan a los conductores de la ciudad, sobre todo taxistas, que le rinden homenaje a su patrona. Los conductores y los dueños de tractomulas que se encuentra en cerca del antiplano cundiboyacense realizan un homenaje en el autódromo de Tocancipá. Con una Eucaristía se abre la fiesta de carreras de estos vehículos que vienen de todos los rincones del país para rendir tributo a su benefactora. También cabe resaltar que la Virgen del Carmen es patrona y reina de las Fuerzas Armadas de Colombia, la Policía Nacional, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea. También es patrona del Cuerpo de Bomberos. Bueno, entonces podemos inferir cómo la Virgen del Carmen, Luis Horacio, reina en Colombia. Está presente en la vida de Colombia. Por ahora solo nos resta invitarles de manera muy cariñosa a visitar ABA Comunicaciones. Allí encontrarán estampas, medallas, cristos,
tarjetas, camándulas, música muy hermosa, pues conferencias, escapularios, afiches, en fin, elementos que son referentes de nuestra piedad, de imágenes de santos de nuestra devoción, diversas advocaciones. Con mucho gusto les atenderemos en nuestro almacén. Este almacén no se tiene con un sentido comercial, se tiene solamente como un, diríamos, recurso para alimentar nuestra piedad y también conseguir algunos beneficios económicos para el sostenimiento de esta obra de evangelización. Seguimos atendiendo las patentes de la Liga de la Misa. Devoción hermosa, excelente regalo para quienes tienen algún logro o excelente consolación para quienes tienen algún duelo en sus vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios te da.